Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Como ustedes saben, las dificultades que ha representado hacer las sesiones en vivo para el taller de narrativa personal virtual. Pues algunos de ustedes no han tenido la posibilidad de estar juntos por la incompatibilidad de programas o algunas otras cosas que se han presentado en el camino. El día viernes tuvimos una sesión que fue pues maratónica, que inició a las 11 de la mañana y terminó pasada las 8 de la noche, en donde con grupos de 3 personas, cada media hora estuvimos haciendo una narración de esta primera sesión. Y bueno, la verdad es que sí fue un poco cansado, pero quiero ver esta posibilidad, quiero ver si a través de YouTube subimos este video que estamos grabando en este momento y lo puedan ver todos ustedes. Vamos a subirlo a partir de las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana. Una vez que esté listo, lo subiré al grupo del taller de narrativa. Ahí lo podrán ustedes ver este video. Van a poder ver el contenido de la sesión y una vez terminado el video, pues vamos a tener la posibilidad de mandarles el texto de la propia sesión. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar esta segunda jornada. Pero antes de iniciar, quiero hacer un agradecimiento a Galilia Castañeda, que nos ofreció sus instalaciones para poder hacer este taller de forma presencial. Pero como se prolongó la estancia de la reclusión de todos nosotros, pues vamos a hacer el intento. Vamos a hacer el intento de hacer el taller de forma virtual, y que todos quedemos satisfechos, contentos y con un trabajo terminado. Entonces, bueno, vamos a ver lo que es la introducción al tema. Vamos a ver las características del personaje narrador. Vamos a ver un poco de algunos ejemplos, algunos textos que son ejemplos, y vamos también vamos a iniciar a trabajar, vamos a iniciar con soltando la pluma y bueno, tomando nota y haciendo un escrito, bueno, más bien dos. Vamos a hacer dos ejercicios que se me hace que van a ser bastante interesantes. Y quiero decirles que los recuerdos que se narran en forma personal son los que están presentes en la memoria, sobre acontecimientos que nos dejan una huella en nuestra vida. Algunos de ellos nos la hacen más llevadera, otros recuerdos quisiéramos borrarlos para siempre, pero no se van de nuestra mente. Los que contamos de forma oral los podemos llevar al papel. Ahí la libertad nos puede hacer provocar la pasión, la reflexión, la añoranza y muchos otros sentimientos. Es como la mariposa que vuelve a posarse en la flor y volar por el campo y vivir nuevamente. El despertar de los recuerdos hará potenciar nuestra inteligencia. En todo paraíso campestre siempre hay una laguna y esta aparece en la imaginación. Si nosotros la queremos cubrir o la queremos transformar, podemos hacerlo para seguir adelante en nuestra historia. Esto quiere decir que si hay alguna parte del relato que ustedes no recuerden completamente, bueno, pues también está el ejercicio de la imaginación para darle curso a su historia, siempre y cuando esta flexibilidad que nos permite completar una parte de lo que vamos a narrar siempre sean datos creíbles y la historia sea real. Cuando hemos descartado de innumerables fragmentos de nuestra vida que son dignos de compartir y decidimos
escoger uno en particular para que junto con otras cosas y las propias vivencias de una comunidad que rememora su pasado en un libro, la comunidad en este caso son ustedes y el producto final lo vamos a ver plasmado en una publicación. Buscaremos, yo creo que cada uno de nosotros debe de ir buscando la abundancia de los recuerdos para darle una riqueza al relato. ¿Cómo vamos a buscar esa abundancia de recuerdos? Tenemos muchos en la vida. Vamos a hacernos de información. Una vez que hayamos decidido sobre qué escribir, nos vamos a hacer de información. ¿Cuáles son los elementos que vamos a utilizar para hacernos de esa información? Bueno, pues si yo no me acuerdo de algo, a lo mejor me tocó vivirlo con algún familiar, con la pareja, con algún amigo, con alguien, ¿no? Entonces es probable que nos pueda dar luz cuando faltan alguna información. Entonces podemos buscar la información de nuestro relato personal, la anécdota, ese fragmento de vida que vamos a tomar de la existencia y de los recuerdos y lo vamos a sacar nuevamente a la luz. Eso lo podemos hacer buscando información con los amigos. También podemos buscar información en la época en la que se dio. Esa información la podemos encontrar en el internet, en revistas, en libros, para darle al relato un ambiente más real. Vamos a intentar no nada más contar nuestra historia, sino recrear la época, cómo se vestía, cuántos años tenía el que está haciendo la narración. A lo mejor alguno de ustedes decide hacerla cuando tenía, no sé, 10 años, ¿no? 10 años de edad, y a la distancia pues puede ser que no se acuerden de muchas cosas. Pero bueno, ¿cuál era ese momento? ¿Qué época era? ¿Aproximadamente qué año era? ¿Cómo se vestía la gente? ¿Cómo era el clima? ¿En qué mes se dio? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo iban vestidos? ¿Cómo ibas vestida tú? ¿O cómo ibas vestido tú? Si a lo mejor no estaba ni de moda la mezclilla. Yo recuerdo que la mezclilla surgió con más ímpetu a partir de los años 70, pero en los años 60 la mezclilla era una prenda, una tela que casi no se utilizaba. ¿Quién nos estaba gobernando en esa época, en donde estamos haciendo la añoranza del momento? ¿Qué acontecimientos importantes había en el país? ¿Y qué acontecimientos importantes había en mi vida? Si yo estaba casado o casada, si si era soltero o soltera. La mayor recopilación de datos que puedan tener será muy valiosa para cubrir los espacios vacíos. Algunos de ellos, y creo que puede ser que la mayoría, no nos sirvan para la narración, pero sí nos van a servir para remembrar, para recordar aquellos momentos, aquella época. Y nos darán con esto una mayor credibilidad a nuestra historia. Es un ejercicio parecido a lo que comúnmente hoy llamamos lluvia de ideas. Esta lluvia de ideas va a ser una lluvia de ideas del pasado reciente, un pasado de hace unos años o un pasado muy lejano. Muchas de las cosas que escribamos en el primer borrador, quedarán fuera, pero otras encajarán a la perfección. Una vez que tengamos las piezas sueltas, no debemos precipitarnos para armarlas. Mejor observemos cómo lo hicieron otros. Esto nos puede ayudar a conocer cómo abordaron el tema de la memoria y el tema de los recuerdos otros escritores, para que nos despierte algunas ideas de cómo lo podemos hacer en nosotros. Entonces, con esto lograremos acercarnos con más elementos al punto de partida para el inicio de la integración de nuestro escrito. La única forma de enriquecer el vocabulario
es leyendo. Y si leemos cosas similares a las que nosotros vamos a escribir, nos estaremos acercando al conocimiento de otros autores del mismo género. 2. Hablemos del personaje. El personaje son ustedes. Ustedes son el personaje. Y además son el narrador. O sea, son quien hace la historia, son quien vivió la historia y son el personaje principal de esta historia. Pero para esto, nosotros decimos, bueno, pues yo ya me conozco. Y pues obviamente que sí, claro que sí. Hay ciertos rasgos que valoramos y que categorizamos y al hacer una comparación con otra gente, sea hombre o mujer, decimos, yo no haría esto, o yo mejor hubiera hecho aquello. Esto habla de esa diferencia en el carácter, en la personalidad. Pero también hay información de nosotros mismos que necesitamos nutrir. Este autoconocimiento personal nos va a dar mucha riqueza a la hora del inicio de nuestra narración. Las respuestas no las tengo. Este yo interno, este saber quién soy, eso es trabajo de cada uno de ustedes. Nos parecemos, todos los seres humanos nos parecemos unos a otros, no físicamente, bueno, también a veces físicamente, pero los rasgos de personalidad se parecen cuando tuvimos una educación, pasamos por las aulas y nuestra formación nos permitió ser los hombres y mujeres que somos. Bueno, pues esto ya nos da ciertos rasgos de similitud, pero la personalidad es diferente, aunque sean rasgos sutiles, pero somos diferentes unos a otros. Cuando hablo de que vamos a platicar y vamos a platicar con nosotros mismos, no vamos a platicárselo a ninguna persona del taller. Este punto es muy personal. Y además no intenta hacer ni un tratado sociológico, ni un tratado psicológico, ni nada por el estilo. Aquí lo que se trata es de que nosotros despertemos un poco el conocimiento del yo, quién soy. Y para esto vamos a buscar algunas aproximaciones, ¿no? Y nos vamos a hacer algunas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Alberto? ¿Quién es María? ¿Quién es Juan? Juan debe de preguntarse a sí mismo quién soy yo. María también debe de preguntarse quién soy yo realmente. Y bueno, en el paso del tiempo, si el recuerdo es lejano, ¿cómo era yo? ¿Quién fui yo? Y compararlo con quién soy ahora, cómo soy ahora. También hay que valorar el momento en el que se dio lo que vamos a escribir, ese recuerdo en el tiempo. Y con esto nos preguntaremos, ¿era yo de esa época o soy de esta época? ¿Cómo es mi carácter? Más o menos conocemos cómo es nuestro carácter. Algunos somos alegres, algunos somos explosivos, unos somos muy serios, unos casi no hablamos nada y otros que nos paren, ¿no?, de hablar porque hablamos hasta por los codos, ¿sí? Entonces, como si le estuviéramos preguntando a ese yo interno, también, ¿cómo considero mi personalidad? ¿Cómo me considero yo? ¿Cuáles son mis factores distintivos, ¿no? O sea, podemos decir, no, bueno, ya sabía yo quién era, porque así como eres, o sea, hay gente que nos ubica y que tenemos ciertos rasgos muy particulares en la forma de hablar, en las ideas que expresamos, en muchas cosas, inclusive en una carcajada, ¿no? Alguien se viene riendo por allá, a lo lejos, y no lo hemos visto, pero viene riéndose unas carcajadas. Dice, ahí viene fulano, ya llegó, mira, ya oí cómo se ríe, ¿no? Esos rasgos distintivos de personalidad son importantes atraparlos y escribirlos.
Otra de las cosas que debemos preguntarnos, porque estamos hablando del personaje, el que va a escribir, por eso es importante. No es ningún test psicológico, ni mucho menos. Pero también podemos preguntarnos, ¿soy consciente de todas las cosas? A lo mejor yo soy no vivo en esta época, pero no todas las cosas que están sucediendo en este momento me gustan o me agradan. Puedo ser tolerante ante ellas, pero en lo personal a lo mejor no me gustan mucho, ¿no? Con esto hay muchos ejemplos, que no vamos a caer en ellos. Cada quien va a hablar de los suyos, pero no le va a hablar al otro, ni lo va a contar. Es para sí mismo, para tener una información personal. Y bueno, finalmente ya decidí de qué voy a escribir, ya me vi en la historia, ya me estoy valorando en la historia. Entonces, con esto podemos decir, ¿qué espero de mí? ¿Qué espero de mí ante esto que voy a escribir? Sin identidad, el flujo de asociaciones limita la obra. Si uno proyecta su personalidad en la historia, adquiere una empatía con la misma. Esto es lo que yo les decía, que entonces hay un equilibrio entre la historia y yo, que soy quien la está narrando. Y le damos con esto una dimensión al tema. Permite al lector percibir una narración con una personalidad propia, que es la suya. Ahí la van a expresar. No es necesario que aparezca explícita su personalidad. No, que vean que yo sí soy bien en neuras, ¿no? No. Con sus juicios de valor y carácter, son las herramientas con las que cuenta el narrador en primera persona. Y esto hay que remarcarlo. ¿Y por qué se los digo? Porque quien hace ficción tiene un personaje, 2, 3, 5, 10, no sé, el número de personajes que la historia le pida. Pero cada uno de los personajes adquiere una personalidad propia. Cuando se escribe una novela, se investigan. Quiero que este personaje, que la señora de enfrente, sea como era mi tía. Mi tía tenía un carácter así, muy dulce, muy noble, muy apacible, pero cuando se enojaba era tremenda, ¿no? Entonces, yo recuerdo el carácter de mi tía. Bueno, pues busco más rasgos de cómo era mi tía, y entonces a este personaje que va a ser la vecina de enfrente, le voy a poner esas características de ese personaje de mi tía. Pero eso es cuando la ficción se puede hacer. Pero nosotros no vamos a hacer ficción. Nosotros vamos a hacer narrativa personal de no ficción. Y entonces nuestros elementos, nuestra herramienta es las posibilidades que tenga el narrador de la historia. Y el narrador de la historia eres tú. Por eso es que es importante conocer nuestros rasgos de personalidad para ver cómo vamos a darle el tratamiento al relato que vamos a trabajar. Si queremos que nuestro escrito, nuestro testimonio trascienda y no sea simplemente una descripción de un hecho de antaño, podemos hacer una descripción de un hecho de antaño y eso también es válido, pero no se trata simplemente de cubrir un requisito. Sería muy fácil, hay mucha gente que, pues yo ya prácticamente ya lo tengo, aquí escribo estas 2 o 3 líneas, hago esta historia que yo me acuerdo muy bien de ella y la publico y ya cumplí con este taller. Eso está bien, pero no es algo que esté completo. Si queremos que realmente trascienda nuestro relato, bueno, pues debemos de hacerlo más profundo, más testimonial, con los elementos que platicábamos, todo lo que está a su alrededor, pero también con el pensamiento de nosotros, con la reflexión,
ponía yo a casi la mayoría de ustedes en el primer texto, en la primera sesión, les comentaba acerca de un ejemplo que tenía que ver con una persona que estaba en una calle y veía cómo alguien se atravesaba y pasaba una motocicleta y lo atropellaba y le fracturaba un tobillo, y veíamos tres aspectos. Uno era, nada más para recordar, uno, podíamos ser el atropellado, podíamos ser la persona que venía en la motocicleta, o podíamos ser el testigo presencial que vio, y desde nuestra óptica dar testimonio de esta acción. Pero no nada más quedarnos en ese punto, sino cuando yo llegué a la esquina y venía yo caminando antes de atravesar, si yo soy la persona que atropellaron, a lo mejor venía yo distraído, ¿no? A lo mejor venía yo distraído porque venía yo pensando en los problemas que tengo en mi trabajo, o en mi casa, o en ese momento, o en la vida, o en una separación, o en infinidad de cosas que tienen que ver con los sentimientos. Entonces, también exploremos por ahí, ¿no? También exploremos por ahí esas reflexiones, eso que le da riqueza. A la gente le interesa saber no nada más la acción, no nada más los hechos, sino cómo estábamos, cómo pensábamos, cuál era nuestros valores, nuestros intereses, qué era nuestra vida. Por eso la reflexión interna, cuando se exterioriza, brinda al lector un punto de vista más claro del personaje y de la historia. Y ahí realmente vemos cómo son ustedes mismos. Y bueno, ya sea que quieran expresar temor, alegría, que hayan engañado a alguien o que hayan sido engañados en su trabajo, en su vida, en un juego, ¿no? Autoengañarse, ¿no? O sea, también esa parte, ¿no? O sea, muchas veces nos autoengañamos, y al autoengañarnos, creemos que estamos engañando a otra gente, pero nada más nos estamos engañando a nosotros mismos. Muchas otras cosas que vistas a la distancia, pues ya se quedaron allá atrás, ya no están, pero que formaron parte de nuestra vida, formaron parte de lo que somos actualmente. Y bueno, vamos a pasar al punto número 3, que es la práctica. La práctica es fundamental para que nuestra escritura evolucione. Ustedes, si llegan o si llegaron en algún momento a trabajar a una oficina y los sentaron ante un escritorio y no los capacitaron, vamos a suponer que no los capacitaron lo suficiente y les dijeron, bueno, tienes que hacer estas funciones, te da una explicación muy somera de esto y bueno, pues a trabajar, ¿no? Y no sabes ni por dónde empezar. O sea, ya después de un mes de estar desarrollando tu actividad, pues ya te vas a saber cómo hacerle y preguntando te vas a familiarizar con tu actividad. Si un obrero llega a una fábrica y le dicen, bueno, pues tienes que bajar esta palanca porque al bajarla, bueno, se va a bajar una pieza muy potente y va a hacerle un hoyo a la lámina y esa ruedita va a servir para una de las funciones de la maquinaria que se está desarrollando. Y cada 30 segundos tienes que bajar la palanca. Entonces, recuerdo ahorita, me vino a la mente un recuerdo de un amigo que en aquella época de hace 25 años estaba muy de moda irse a los Estados Unidos. Entonces, él pidió un permiso donde estábamos trabajando y se fue a los Estados Unidos y consiguió trabajo. Y su actividad consistía en que venían rodando unos rines de lujo para unas camionetas. Entonces tenía que levantar con cada una de las manos un rin y ponerlos en una banda. Y el trabajador que seguía
hacía una actividad, y esta actividad era con una máquina le quitaba la rebaba a donde iban los tornillitos, los birlos, y así cada uno de los trabajadores iban haciendo una actividad. Entonces él, cuando llegó a trabajar y levantó los primeros rines, dijo, pues si este es el trabajo y me van a pagar bien, está excelente. Pero después de una hora de estar haciendo eso, ya no aguantaba levantar los rines y ponerlos en la banda. Imagínense, todavía le faltaban 7 horas de trabajo y los obligaban a seguir trabajando tiempo extra. Entonces, bueno, esto nos habla de un ejemplo de la práctica. Ya después, con el paso del tiempo, se acostumbró y lo pudo hacer fácilmente. Todas las actividades llevan una etapa de aprendizaje. Ustedes son escritores reconocidos, son poetas, están familiarizados con la pluma, pero no está por demás. No está por demás que en el género practiquen, lean y practiquen. Y bueno, aquí vienen 2 ejemplos. Entonces, pues así como era manos a la obra, pues prácticamente así va a ser. Manos a la obra, dedos al teclado, pluma a la hoja en blanco. Y bueno, van a venir 2 textos, uno mío y uno que se llama La salida del sol, que está hermoso, de Juan Jacobo Rousseau. Y una vez que lean estos 2 pequeñas narrativas personales, van a hacer 2 ejercicios, no sobre estas narrativas, no. Vienen, en el texto que les voy a enviar, vienen 2 ejemplos que van a desarrollar. Y bueno, me atrevo a decir que estos 2 ejemplos que ustedes van a desarrollar, de media cuartilla cada uno, es algo que a todos les ha sucedido, o a todos nos ha sucedido, porque a mí también. Y bueno, con esto pues estamos practicando, estamos calentando los motores para lo que vamos a hacer. Esta es la segunda sesión del taller de narrativa personal. Les agradezco su tiempo y ya lo verán, esto ya lo veremos a través de YouTube. Saludos, gracias, adiós.